del Espíritu Santo, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esas dos ofensas al Señor, a su sangre y a su nombre. ¿Ustedes están entendiendo eso? A su nombre. No, hombre, yo no creo en ese nombre. ¿Cómo va a ser que creer nada más en Jesús es suficiente? No, hombre, no, esa sangre no es suficiente. ¿Sabes? Son dos pecados que involucran, que involucran al alma, conjuntamente con el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Prueba de ello, de que esos tres pecados están en la misma categoría y que hay perdición del alma, es la que se le aplicó a Himeneo, Fileto y Alejandro. Vamos a verlo. Primera de Timoteo, capítulo 1, 19 y 20. Vea cómo se aplica una sentencia ahora sobre unos líderes que estaban arrastrando a la iglesia a la perdición. Y vamos a conocer cuál es el pecado que ellos cometieron de perdición del alma, para ver si hay algunas iglesias de hoy cometiendo el mismo pecado, ¿no es, Rafael? Vamos a ver. Primera de Timoteo 1, capítulo 1, 19 al 20, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Cometieron blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, ahí dice Himeneo y Alejandro, ¿no? Vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, 17 en adelante, para que veamos a Himeneo junto con otro. Ya no va a mencionar a Alejandro, pero sí menciona a Himeneo, porque Himeneo, Alejandro y Fileto eran de los cabecillas de ese movimiento que se alzó en contra de lo que el Espíritu Santo había enseñado y los apóstoles, y habían creado una deserción, una estampida de cristianos que estaban desviando por causa de ese equipo de fascinerosos. Veamos. 2 Timoteo 2, 17. ok, 17 en adelante. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 17, dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Oiga esto: diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea, Himeneo, Fileto y Alejandro, parte de los cabezas de ese movimiento, pregonaron en la iglesia primitiva que la resurrección se había efectuado. Y eso, imagínese usted, toda esta gente que vendieron sus propiedades pensando que se iban de una vez, y que le digan que el Señor vino y lo dejó, consideraron que se habían burlado de ellos. Y eso había causado una estampida en todas las iglesias. Había que frenar a esa gente, como hoy vamos a frenar a estas iglesias de la prosperidad. Himeneo, Fileto y Alejandro pidieron salvación por decir que ya la resurrección se efectuó. Y le pregunto, ¿qué predican las iglesias de hoy de la prosperidad? De que estamos en el milenio. O sea, de que si estamos en el milenio, aquel que está sembrando el reino, yo no sé, edificando el reino, y que ya el milenio comenzó, entonces la iglesia no subió arriba. O sea que el Señor vino y nos dejó a todos. Y como nos dejó a todos, vamos a conformar con el milenio y a pensar en la riqueza. Esa es la misma doctrina. Óigase bien. Vuelvan en aquel tiempo a recuperar todo lo que pidieron, porque el Señor lo dejó a ustedes. Ahora, ese mismo espíritu viene de tiempo, pero cambia un poco, maquilla el mensaje. Dice, no, ya el milenio comenzó, el reinado de Cristo, vamos a la prosperidad. Y están induciendo a los cristianos a pensar más en los bienes materiales que en la resurrección de sus cuerpos cuando venga el Señor, porque ya se le ha enseñado que ya el Señor vino. ¿No son acaso los Himeneo, Fileto y Alejandro de este tiempo? Entonces, estos líderes que enseñan sobre ese asunto de esa manera son los poseídos por aquel espíritu que indujo
a Himeneo, Fileto y Alejandro. Imagínense ustedes cuánta gente, millones de gente en este mundo, están siguiendo la prosperidad. Estas iglesias de la prosperidad, porque ya el milenio, ya comenzó el milenio, Jesús vino y ahora está reinando. ¿Usted está oyendo eso? Entonces, ya ese grupo, por la palabra de Dios, están en la misma condición. 5 minutos. Faltan 5 minutos. Que Himeneo y Fileto y Alejandro. Hoy podemos decir a través del programa que los tales son entregados a Satanás en sentencia perpetua. Y esto queda, lo están registrando en el cielo. Así como Pablo y los ancianos de aquel entonces juzgaron con sentencia de perdición del alma a ese grupo y a los que le seguían, así hoy sentenciamos a esos líderes. Ahora bien, hay un cuarto pecado. Léase en Gálatas rápidamente. No, se aparece. Y Apocalipsis 22. Gálatas 8 y 1, del capítulo 1. Así como Moisés encerró bajo maldición la ley, que por todo el final en Deuteronomio dijo maldito, 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 maldito. Sí. Así Pablo, su ministerio, que sabía que lo iban a violar, estos líderes de hoy, y iban a profanar la doctrina que se le encomendó, y el glorioso evangelio que se le encomendó, como Pablo lo sabía de antemano, porque el Espíritu Santo lo dijo, él encerró bajo maldición, porque de igual manera Moisés sabía que el pueblo iba a profanar la ley. Por eso lo encerró bajo maldición. Como también, como Juan sabía que se iban a levantar maestros y contumaces y que iban a profanar el libro de Apocalipsis, él encerró también el libro de Apocalipsis bajo maldición. Vamos a verlo. Gálatas. 1, 8 al 10. Ok, Gálatas 1, 8 al 10 dice: Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira, Medina, hay una situación muy peligrosa en eso, ¿no? Pero extremadamente. Mire el versículo, el 9. Hay una situación muy peligrosa. El 9 dice: Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo que pasa es que ellos entienden que el evangelio es uno y la doctrina es otra. Y ellos no saben que el evangelio y la doctrina es una misma cosa, porque el evangelio lo que trae salvación y la doctrina lo que perfecciona. Enseñanza. La doctrina perfecciona al que creyó. Y ambas están ligadas, intrínsecamente ligadas, porque son la palabra, son mandamientos del Señor. Según 1 Corintios 14, 37. Ok. Veamos Apocalipsis 22, 19. Dice así. Apocalipsis 22, 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Oiga bien, así como Pablo encerró bajo maldición su ministerio, así Juan encerró bajo maldición sus revelaciones. Ahora bien, antes de yo terminar, la pregunta es la siguiente: que así como Himeneo, Fileto y Alejandro fueron sentenciados con sentencia de perdición del alma, y como aquí no nos atrevimos a sentenciar con perdición de muerte del alma a ninguno que cometiera un pecado moral, porque la ley no inhabilita eso, hoy también sentenciamos a los cobradores de diezmos.
utilizando no el concepto mío ni de Rafael. Apocalipsis 1:6, léalo, Rafael, ya terminamos. Apocalipsis 1:6, hoy sentenciamos el asunto del diezmo. 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nada más queremos es que los líderes le expliquen al pueblo de si ese versículo se refiere nada más a ellos o al pueblo entero. Si ellos dijeran que es el pueblo entero, entonces el diezmo ya queda sin efecto, no puede entrar a la iglesia. Pero ellos han dicho todo el tiempo que los únicos sacerdotes en la iglesia son ellos, los pastores. Y que el pueblo, como no es sacerdote, el diezmo aplica en el que no es sacerdote. O sea, ellos le dijeron al nombramiento de 1:6 y de 1 de Pedro 2:5 y 1 de Pedro 2:9, le dijeron al Señor, a los apóstoles, al Espíritu Santo, que eso no es así. Que sus iglesias, sacerdote único, óigase bien, eran los pastores. Porque ellos acuñaron el modelo católico. En la iglesia católica, sacerdotes nada más son los sacerdotes que nombró el Papa, el Vaticano. Y el pueblo entero es común. Pero eso por lo menos no cobran el diezmo. Así, aunque la iglesia católica cobre el diezmo de los diezmos, ya es otra cosa, más para allá arriba. Ahora bien, por ese artículo, por ese nombramiento que fue dado en Apocalipsis 1:6, hoy sentenciamos a los líderes con perdición del alma. Aquellos que cobran el diezmo. ¿Por qué? Porque le restaron al nombramiento. Cuando el nombramiento dice que es general para todos. Ellos dijeron, no, solamente nosotros, por la avaricia. Entonces ellos están cosechando para vivir en este mundo. A ellos no les interesa el cielo, porque ya ellos no tienen ni parte ni suerte con el Señor. Bien, gracias a Dios por este estudio que, bueno, hemos traído en el día de hoy. Nosotros, si ustedes nos lo permiten, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar en breve con todos aquellos, con todos ustedes naturalmente, y con aquellos que van a hacer sus preguntas, ¿verdad? Sus sugerencias, sus aportaciones, para que los demás hermanos pues sean edificados, y los amigos, ¿verdad?, que no son cristianos también puedan ser edificados de antemano, claro, antes ya de convertirse en una nueva criatura. Así es que vamos a esperar que el señor director pues nos ponga una pequeña pausa y luego, ¿verdad?, regresamos con todos ustedes con sus intervenciones. Adelante, señor director. Sí, Rafael, rapidito. Buenas, adelante. Hello, buenas noches, ¿cómo está usted, varón? Buenas. Bendiciones a todos por allá. Adelante, Wilton Antonio, de Jesús. Sí. Una cosa de lo que se habló hoy, para que quede bien claro, porque usted sabe, varón, que mucha gente está oyendo el programa y muchas cosas pueden ser mal interpretadas y torcidas. Cuando el varón Medina habló sobre el tema, hay que aclarecer eso, que la ley de Dios no ha pasado y aplica para la iglesia. Hay que entender algo, porque eso mismo que siempre ha enseñado la iglesia adventista, de que tenemos que guardar la ley. Cuando Medina se refiere, y que quede bien claro por la romana, de que la ley está vigente, está hablando de la ley moral, porque la ley se divide en tres: moral, espiritual y ritual. La ley espiritual, que concierne en todo lo que es obediencia a Dios, se mantiene. Esa ley no ha pasado. Todas las leyes espirituales se mantienen igualitas. Las leyes morales de la conducta humana siempre se mantiene igual, no ha cambiado. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? La ley ritual, conforme a Colosenses, capítulo 2, 16 y 17, donde te dice que todas estas cosas, luna nueva, día de fiesta y todas estas cosas, o día de reposo, dice que era sombra de lo que había de venir, que era Cristo, y ya vino. O sea, que lo ritual encaja, todo lo que hacía Israel como ritual encajaba única y exclusivamente y representaba que el Cordero había de venir y había de ser sacrificado. Ahora bien, entre las conductas morales y espirituales, claro, eso es ley perpetua, porque Moisés claramente del Sinaí dijo, ley perpetua entre mí, entre yo y tú y mi pueblo. Entonces, como formamos parte del pueblo de Dios,
¿verdad? Y somos el pueblo de Dios, esas leyes espirituales y morales aplican para la iglesia y no han pasado. Aplican de manera perfecta. Ahora que los adventistas no se van a poner contentos. Mira, y nos está respaldando que la ley es de la iglesia también. Porque los adventistas siempre enseñaban eso. Lo que ellos no han sabido apartar es que la ley ritual para la iglesia no aplica. Esa es la ley ritual. Todo lo que es rito, guardar sábado, sacrificar animales, guardar días de fiesta, luna nueva, todo eso, todo lo que es ritual, eso está cero para la iglesia. La iglesia no tiene que guardar ni hacer ningún rito, ni caminar que güey a pie, ni que yo cuánto, ni yo cuánto. Eso nada de ninguno de esos ritos. El rito cero. Mucho menos esos ritos que salen los cristianos, de que en un día de la Biblia, a dar después entero a pie, kilómetro y kilómetro con un musicón, y dije que es un rito pagano. Un rito pagano. Ningún tipo de rito aplica para la iglesia que no sean los ritos espirituales del culto a Dios, que todavía permanecen y están establecidos para la iglesia, como se debe hacer en 1 Corintios 14, 26. Buenas noches, gracias, hermano. Gracias a Wilton Antonio de Jesús Acevedo y su aclaración muy importante, Wilton. Muchas gracias. Muy importante. Sí. Gracias, Wilton. Adelante por acá, buenas. Hello, buenas noches. Adelante. Hermano, yo quiero que me expliquen algo. El joven que acaba de llamar dice que la ley ritual o moral ya no existe. No, la moral sí. La ritual. Entonces, ¿en qué ley, cómo se llama la ley donde está inculcado el cuarto mandamiento? Déjalo usted. ¿Cómo se llama esa ley? ¿Cómo? Donde están los 10 mandamientos, ¿qué ley es esa? ¿Ritual, moral o cómo? Déjaselo, Rafael. Vamos a ver. Dime la cita bíblica, por favor. No, yo digo, los 10 mandamientos, ¿qué son? ¿Leyes qué? ¿Ritual o moral? Vamos, dime el capítulo. Perdón. Esas son leyes morales. ¿Leyes morales? Sí. ¿Están vigentes todavía? Sí, está vigente. Pues entonces ahí dice que el cuarto mandamiento es el sábado. Entonces, ¿por qué dice? Perfecto. Ah, perfecto. No, perfecto. Así es. Gracias, hermano. Oiga, quédeseme ahí. Sí. Vamos a aclarar. El sábado es una ley que comenzó en Génesis. Y es para los humanos, quedó establecida para los humanos perpetuamente. ¿Usted oyó esa palabra? ¿Se nos fue? Quedó, Bueno. oiga, ¿Está en el aire todavía? quedó, Ok, estoy pendiente. oiga, quedó perpetuamente. Con eso le estoy diciendo que en la dispensación de la iglesia, el sábado, Está vigente. al igual que el diezmo, están vigentes. ¿Usted está oyendo eso? Ok. Ahora, porque lo que el hermano está explicando ahorita es que el Señor cumplió el 80% de las obligaciones de la ley en su persona. Quedó un 20%. De ese 20% están los pecados morales y la ley de Moisés, el guideline que leí ahorita, y otra considerando como es el diezmo y el sábado, porque están vigentes. Ahora, llevar el sábado y llevar el diezmo a la iglesia para ver si aplica o no, hay que ver, antes que todo, qué llamamiento tiene la iglesia. ¿No le parece? ¿Le parece? ¿No se escucha? Sí, ok. O sea, para ver qué aplica de esa ley que queda a la iglesia y es vigente en la iglesia, hay que primero empezar desde el llamamiento que la iglesia tiene. ¿Qué condiciones arrastran o qué atribuciones arrastra el llamamiento de la iglesia? Porque el llamamiento de la iglesia no fue para que sembrara la tierra. ¿Usted oye eso? No fue para que arriara rebaño. No fue el llamamiento de la iglesia para que formara negocios y supermercados y cosas. ¿Usted está entendiendo eso? El llamamiento de la iglesia fue para que fuera constituido el cuerpo del sacerdote o las piedras vivas que sirven en el nuevo altar. Y nosotros somos los levitas del clan Melquisedec. Por tanto, atienda esto. ¿Cuándo Melquisedec pagó diezmo? En el tiempo de los patriarcas. Melquisedec vivió de los diezmos porque era sacerdote. Y Abraham, que era un patriarca, pagó el diezmo. ¿Cuándo los levitas pagaron diezmo en tiempo de la ley? Nunca. Vivieron del diezmo porque ese es su salario. Por tanto, en la iglesia, para que el diezmo entre y sea vigente, tiene que haber dentro de la congregación, dentro de la iglesia, tiene que haber un pueblo común y un cuerpo de sacerdotes.
Si hay sacerdote y un cuerpo común, entonces el diezmo entra a cobrarle a la gente común para los sacerdotes, porque esa es su función. Él es un espíritu de cobro para favorecer al sacerdote. Sí, con respecto al diezmo, estoy de acuerdo con usted, Espérese, pero espérese. Sí. Lo estamos disfrutando. Yo lo estoy disfrutando a usted, hermano, porque yo veo que usted tiene interés. Usted llama porque tiene interés. Entonces, óigase bien. Si la iglesia es el cuerpo de sacerdote que ministra de lunes a domingo en los cultos que están establecidos, según consta en la constitución de la iglesia, en Hechos 2:42, que son 7 cultos a la semana, son 4, pero 4 son de comunión uno con otro, el cuerpo de ancianos que tiene que ir a sanar a los enfermos que están en la casa. No hay pastor ni el copastor, sino el cuerpo de ancianos. estoy de acuerdo ahí. Entonces, ese cuerpo, esos cultos, 4 son por la casa y 3 son en la asamblea, en la congregación. Ahora, la iglesia en Hebreos 13:10 recibe un nuevo altar para los nuevos sacerdotes. Pero ¿qué sucede? Este altar no cuenta, ni estos sacerdotes no cuentan con un pueblo común. Por eso es que este nuevo altar no tiene impuestos. Y el trabajo de los que sirven, que es el cuerpo de ancianos, es voluntario, tanto de los diáconos como de los ancianos. No pueden cobrar, no hay asalariado. El único don que quedó favorecido para vivir aquellos a quienes se le otorga ese don es el don de evangelista. Pero esos son los que van de 2 en 2. Y no puede la iglesia financiar ese ministerio, ni puede cobrar ofrenda para pagar a los evangelistas. Eso es un pecado mortal, porque viola la ley de Dios. ¿Ustedes están entendiendo eso? Sí. O sea, el evangelista tiene que vivir de los benditos que Dios tiene para allá, que van a ser las ovejas en el juicio final, que van a ser salvos por obra. El De sábado. verdad. Y el sábado está vigente, pueblo y mundo cristiano está vigente. Pero cuando el sábado entra a la iglesia, toca la puerta de la iglesia, al igual que el diezmo, se encuentra que la iglesia entera está de lunes a domingo friendo chicharrones y morcillas espirituales a Dios por medio de su sumo sacerdote, que es nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Qué significa eso? Que en la ley de Dios, la única figura que violaba el sábado y era sin causa era el sacerdote. ¿Por qué? Porque en la ley no se podía prender fuego. Pero los sacerdotes en el templo de Jerusalén, por su condición de sacerdote, todos los días prendían fuego en el templo, porque Dios no come comida calentada. Por eso, los sacerdotes en el tiempo de la ley de Moisés y el templo, los sacerdotes levitas que le tocaba ministrar el sábado tenían que venirse a mudarse a Jerusalén, porque no se podía caminar más de 1 kilómetro. ¿Usted sabía eso? Que el que caminaba más de 1 kilómetro violaba la ley, y si se le contaba que había caminado más de 1 kilómetro, había que matarlo. Y si se encontraba que había prendido fuego, había que matarlo. Pero hay un problema: el fuego no se podía prender en el pueblo, porque estaba sujeto al sábado y tenían que comer la comida calentada. Pero Dios no está sujeto al sábado. Dios no está sujeto al sábado. Y por eso Es un sacerdote. sus sacerdotes, que son los cocineros y los camareros en la cocina de Dios, porque el templo es la cocina de Dios y el comedor. Ahí que se le prepara sus chicharrones y su morcilla, sus panes y su vino. ¿Usted está entendiendo eso? Entonces, los que ministran en el altar, que es la iglesia ahora, en este nuevo altar, que es la iglesia entera, porque usted que sabe un poco de la ley, déjeme comentarle algo. Usted sabía que al ser todos sacerdotes, es que nosotros podemos alabar a Dios y ofrecer frutos, sacrificios espirituales, frutos de labios, según Hebreos 13:15, y toda la iglesia entera en la congregación puede ofrecer sacrificios espirituales porque somos sacerdotes. Y usted sabe que nadie puede ir a ningún altar que Dios establezca a ofrecer sacrificio que no sea consagrado sacerdote. Usted lo sabe, ¿no verdad? Sí. Entonces, ¿por qué Dios no mata al pueblo cristiano? Dígame usted. Ok, no, ya entendí. Porque somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Entonces la ley está vigente Sí. para los que no son Él está sacerdotes. preguntando que si todos somos sacerdotes. Bueno, usted puede, yo le dejo ahora 3 citas bíblicas, anótela. Ok. Primera de Pedro 2:5.
Anotada. Primera de Pedro 2:9. Ok. Y Apocalipsis, que es la más severa de todas, 1:6. Ok. Entonces, una pregunta, hermano. Sí. En ese mismo tenor. Entonces, los adventistas que enseñan, que son los que mayormente enseñan el sábado, más que otras religiones, aunque hay otras religiones que sí enseñan el sábado, Ajá. como los luteranos sabáticos, los bautistas sabáticos, y los adventistas. Entonces, ellos en realidad enseñan el sábado de la forma incorrecta. ¿Verdad? No se van como los judíos. Ellos van de una forma como Eso no son- más mordeada para los gentiles. Le tengo una mala noticia. ¿Se la puedo dar? Sí, dígame. Todos los líderes, desde, oiga bien, desde este señor que comenzó en la iglesia adventista, ¿cómo se llama? Que no Guillermo fue Elena Miller. White. Guillermo Miller. Guillermo Miller, oiga, desde Guillermo Miller y ese grupito, pasando por la irreverente de Elena White, o mejor dicho, por la Jezabel de ese tiempo, todos los líderes, aparte de que no pueden ofrecer salvación, no la obtienen. Y todos los que siguen esa doctrina no tienen salvación. Así baje Dios del cielo y lo diga, no tiene, porque su palabra no miente. ¿Y usted sabe algo? 1 Corintios, capítulo 11, 3:10. Ponga atención a este verso, a ver si usted ve la ley como requisito para ser salvo. Ponga atención. 1 Corintios 1 Corintios, hermano, 3, 10 y 11. 3, 10 y 11. Esos no son los que son buscados por el ente. Usted verá cómo ahí aparecen involucrados en esa violación los católicos, los testigos de Jehová y los adventistas, Ok. los gnósticos. Todas esas iglesias no ofrecen Primera de salvación, no pueden, Corintios. porque lo que ofrecen es una salvación contaminada. Vamos a ver, 1 Corintios 3, 10. 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Es decir, los líderes edifican encima. Pero ¿cuál fue el fundamento que Pablo estableció en los gentiles? Vamos a ver, el 11. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, si la salvación es, oiga bien, si la piedra del ángulo es nuestro Señor Jesús, y creyendo en Él, solo en Él, somos salvos, cualquiera que predique otro evangelio al que Pablo enseñó, que la salvación solamente se obtiene confesando a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si alguien predicara o predicare que para ser salvo hay que creer en el Señor Jesús y guardar la ley, Entonces, ese fundamento, todo el que entra a construir encima de eso se despedaza, porque es un fundamento corrompido, porque la sangre del Señor y su sacrificio no fue suficiente si no guarda la ley. Los testigos de Jehová se perdieron porque han dicho que esa piedra, que ese fundamento es el arcángel Miguel, y han denigrado la persona, la cabeza de la iglesia, la han denigrado a la condición de un ángel que está en la iglesia hoy, sirviéndole a la iglesia. Porque todos esos espíritus fueron enviados, según consta en Hebreos 1:14, a servir a la iglesia. Y además, en Hebreos 1:5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿A cuál? Búsqueme uno. Para que venga estos engendros a decir que Jesucristo es el arcángel Miguel, nada más porque el Señor vendrá con voz de arcángel. Pero es que Dios habla, cuando Dios habla, no sean no sé, tan ciegos. Cuando Dios habló a Moisés, ¿con qué voz habló? Con voz de arcángel, porque era Miguel que estaba ahí. Porque Miguel es su secretario particular, es su ángel, Entonces, Excelente. sí, Miguel es el ángel de su faz. Entonces, la voz que sale de Dios es una voz de arcángel. Por eso cuando el Señor venga, ¿a través de qué voz hablará? Con voz de arcángel. Entonces, atiéndame esto. Rápidamente, Rafael, para que usted vea por qué los testigos de Jehová están perdidos. Porque, no por las demás cosas, de los 144,000 esclavos, que ellos lo han subido a la categoría de príncipe, cuando los que son esclavos son eunucos. Y han denigrado a la iglesia, y le han dicho a la iglesia entera, usted no va para adentro. No hay apartamento en la romana para ustedes. Múdense para allá, para el cruce Pavón. O para Cumayasa, pero para entre la ciudad nada más son los 144,000.
Usted verá, vamos a leer Apocalipsis 1, versículo 1, y después Apocalipsis 22, 16. Apocalipsis para que usted 1. vea, compare, hermano, compare, que me alegré mucho que hoy alguien me llame para preguntarme y no andar con fábula, preguntarme de la Biblia. Apocalipsis 1:1 dice: Oiga bien, hermano, esto. la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Oiga bien, la revelación de Jesucristo. ¿A través de quién le envió? ¿A través de quién le envió Dios? De ángel. De su ángel. De su ángel. Porque cuando se va a referir a otro ángel que no es Miguel, dice, y un ángel del Señor, cuando fue a hablar al eunuco, le dijo a Felipe. Pero cuando se refiere, óigase bien, a Miguel, se refiere a su ángel. Eso es subjetivo. Eso es personal. Ese es su secretario personal de Dios. Entonces, ¿quién fue que envió a Miguel a revelarle a Juan la cosa? ¿Quién fue? Dios. No. ¿Quién fue que fue a llevarle el mensaje? El ángel. ¿El ángel de quién? De Jehová. Sí. De Jehová. ¿Tú ves? Ahí estamos de acuerdo. ¿No? Ahora compare usted Apocalipsis 22, 16. Léase, Rafael. Búsquelo usted, hermano, 22, 16. Apocalipsis 22, 16. A ver quién fue que mandó el ángel. Apocalipsis 22, 16 A dice: Miguel. yo Jesús he enviado mi ángel. Pero ¿cómo va a ser? Por Dios. Veamos, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién fue que mandó? Jesús, Y en el versículo 1, ¿quién dice que fue que mandó? el ángel de Dios. Ah, pues, ¿y cómo es aquí hay un problema entonces? Óigame bien, o hay un error, que Dios me libre de pensar que hay un error, pero yo estoy hablando de manera irónica. O hay un error aquí en las Sagradas Escrituras de Apocalipsis, o los testigos de Jehová tienen razón, de que Jesucristo es el arcángel Miguel. Pero este error, a favor de nuestro Señor Jesús, y de la fe que tenemos la mayoría de las iglesias protestantes, ¿se oye eso? Nos favorece 22:16, que dice que fue Jesús que mandó su ángel particular, su ángel de su fa, que es Miguel. ¿Estamos de acuerdo ahora? Hermano, excelente. Gracias. Entonces, en conclusión, gracias mi querido hermano. Quería Gracias. decirle al pueblo romana, yo no soy evangelista, aunque puedo predicar el evangelio, si el Señor lo ordena. Yo no tengo don de sanidad, pero si el Señor lo ordena, yo puedo sanar. Yo no tengo don de lengua. Yo lo único que tengo es interpretación de la palabra de Dios, conforme a ley. O sea, yo lo que soy un abogado de oficio. Véame así. Un abogado de oficio que se puso loco y decidió defender esta bendita palabra que ha sido profanada por todas las religiones. Bien. En conclusión, los cristianos, nosotros, ¿verdad? Somos sacerdotes. Por lo tanto, violamos el día de reposo, o sea, no lo guardamos. Porque estamos trabajando. Y somos sin culpa. Ahí el cristiano, estamos exentos. el cristiano que tiene que venir de Cumayasa a la romana, a un culto. Exacto. Y estos hermanos que lo traen en guagua de para allá, para acá, para la oficina, para la iglesia central, ya están violando el sábado. Vamos a recibir esta. Buenas, adelante. Está en el aire, buenas. Bueno, si no aparece, vamos a darle lectura a este mini mensaje. Dice así: en el milenio del reinado de Jesús, ¿qué tiempo de vida durarán los benditos de Jehová? Bueno, hay una llamada que me está impidiendo. Lo termino de leer ahora entonces porque la llamada entró y no puedo terminar de leer el mensaje. Ah, bueno, ahora sí es verdad. Pero ok, vamos a leer de nuevo. En el milenio del reinado de Jesús, ¿qué tiempo de vida? Bueno, ahí viene la llamada otra vez. Ok, vamos a terminar de leer esto, no hay problema. ¿Qué tiempo de vida durarán los benditos de Jehová? ¿Tendrán la vida eterna igual que los sacerdotes o durarán menos? Esa es la pregunta. El milenio, pueblo sagrado de la romana, es un asunto de gobierno, donde Satanás está estando preso y, óigase bien, y en la guagua de Sichoén, y en la guagua y en los camiones de Cibaíto se van a amontonar
todos los instrumentos musicales que usaban las iglesias, que se van a quedar aquí. Los que logren irse y usaban instrumentos, van a recibir su paga allá arriba, si no perdieron salvación. Pero los instrumentos se van a quedar aquí porque no van a entrar al cielo. Entonces, todos esos instrumentos que se quedan en la iglesia y que en el mundo van a quedar arrumbados, los camiones cibaitos aquí en República Dominicana van a estar recogiendo todos esos instrumentos por todos lados, porque en el milenio no se va a usar ningún instrumento. La ley de Dios se va a gobernar con manos, con la ley de Moisés, pero con puño de hierro, tanto la iglesia como el Señor. Bien. ¿Sí? Ok, vamos a responder esta. Buenas, Aló. adelante. Buenas noches, Buenas. Dios bendiga. Amén. Yo quería felicitarse por ese estudio que dio. Hablo bíblicamente, con fundamento, hablo bien. ¿Por qué tú no me coges la llamada? Mi querido, es que tenemos que responder e intenté cogerla ahorita, pero bueno, se cortaba. Pero Pero nada, déjame felicitarlo a él, hablándolo de la palabra. sí, estaba muy bien, muchas gracias. Ok. Bien. Gracias, mi querido, gracias. Excúsanos por no recibir tu llamada a tiempo. Muchas gracias. Adelante, buenas. Buenas. Aló, Ajá. buenas noches. No escucho acá, pero entiendo que me están escuchando, ¿verdad? Ajá. Amén. Amén. Sí, Dios te bendiga. Estoy muy impresionado con la capacidad que tiene el varón para enseñar la palabra. Un maestro dotado por Dios, así lo entiendo. Qué lindo sería que la iglesia tuviéramos ese tipo de enseñanza. Una pregunta, varones de Dios. Ese estudio que ustedes acaban de dar en esta noche, ¿puedo yo conseguirlo? ¿Lo puedo obtener? ¿Un folleto o un CD? ¿Qué tengo que hacer? Nosotros Me gustaría saber, por favor. conseguimos copias de este programa, no hay problema, del programa entero. Nosotros te conseguimos esa copia. Cuando tú desees, ahí están los teléfonos, llámanos al celular que tú ves en pantalla y también al número de la oficina que está en la Mayobanet, número 12, Quisqueya Vieja, Ruta de los Carritos. Ahí estamos ubicados, en el lugar donde laboramos, ¿verdad? Allá en la tienda de calzados, ahí funciona la oficina del programa Guiado por Amor. Acércate por allá y podrás obtener este programa o una copia de él. Pero gratis. Gratis, exactamente. La palabra de Dios no se puede vender. Sí. Dice acá, Dios le bendiga, me nutro mucho de su programa. Quisiera saber qué es un eunuco y disculpa por la intervención. Bien. Este programa es suyo, no hay problemas. Mateo 19:12. Ahí usted va a ver los 3 tipos de eunucos. Y yo le voy a explicar. Las criaturas que habitan en la ciudad santa y sagrada de Jerusalén, donde mora el Altísimo, todas esas miembros que están ahí, todas esas criaturas que están dentro de la ciudad, son inmortales. Y como son inmortales, son asexuales, no tienen relación sexual. Porque el sexo es para la procreación, para la descendencia, para la continuidad de algo que está viviendo en un cuerpo sujeto ¿a qué? A la ley de Dios. O sea, como tuvo Adán y Eva. Adán y Eva hubieron podido vivir eternamente, pero tenían algo en su contra, que era la ley de Dios. En el momento que violaron la ley de Dios, en ese momento comenzaron a morir. ¿Se entiende eso? Entonces, en el paraíso angelical, los ángeles que vivían en cuerpos humanos, que eran de 14 y 15 pies de altura, eran hermafroditas, como lo fue Adán. ¿Se entiende eso? Como lo fue Adán. Y entonces ellos se procreaban. Y aquí, en el nuevo orden, la gente se procrea y hay descendencia. Pero en la ciudad de Jerusalén, en aquel tiempo, antes de Génesis, las criaturas que tuvieron el privilegio de vivir en toda la ciudad,
todos fueron creados asexual, porque son inmortales. No necesitan procrear para traer descendencia. Por eso es que dice que la iglesia no se casará, ni se dará en casamiento, porque entrarán a la ciudad como parte de esos inmortales que van a vivir en la ciudad. Pero la iglesia irá para el templo a trabajar como sacerdote. Pero los eunucos, que son lo que todo trono terrenal, o todo imperio, o todo reino, tiene que tener a su alrededor, porque los eunucos son una de las 5 estructuras, que eso lo voy a explicar más luego, es una de las 5 estructuras que conforman todo reino. Sí. Medina, el varón quiere saber 19:12. Ahora mismo, ¿qué sería un eunuco? Un eunuco es una persona, en los humanos, que nació con sus amputados, con su miembro viril, mayugado. Al ser mayugado, esa persona no puede procrear, es un eunuco. O una persona que le corten su parte reproductiva, que no puede tener relación sexual, pero eso lo hacían los reinos terrenales con un cuerpo de hombre que era la seguridad del rey y la seguridad de sus hijos y sus mujeres. Porque imagínese usted que en el palacio del rey, estos eunucos tuvieran sus miembros, y este rey con 200 concubinas y 400 reinas. Usted se hubiera imaginado lo que es todos estos hijos naciendo de estos eunucos. Entonces, para preservar la pulcritud del reino, los eunucos no pueden tener su parte reproductiva y eran castrados. Ahora, hay un eunuco que nace desde el vientre de su madre porque es un propósito de Dios, como fue el apóstol Pablo. Usted puede leer en Gálatas capítulo 1, versículo 15, cuando Pablo reconoce su condición de eunuco. Siga. Bien, adelante, buenas. Buenas noches. Bueno, baja un poquitito el volumen del televisor, por favor, para que podamos entendernos mucho mejor. Adelante. Ok. Dame un momentito. Dice, hay un verso que yo no entiendo del libro de Deuteronomio, que dice en Deuteronomio 20:13, no entrará a la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos o amputado su miembro viril. Para que me expliquen algo de eso. Muy bien. Esto es un tema que cuando entremos en el reino de los cielos lo vamos a tratar. Pero vea, ya que usted está ahí con eso, léaselo, pero vaya buscando en lo que él lee, por favor, mi hermano. ¿Qué fue el versículo? Oiga, por favor. Deuteronomio, ¿se fue? Deuteronomio 23. Okay. Deuteronomio 23. O 22:1. Léalo. 22:1. Dice acá. No es ese. 23. Entonces 23. 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos o amputado su miembro viril. ¿Usted sabe por qué 2 razones los eunucos no pudieron entrar a la congregación de Jehová hasta la 10ª generación? Porque usted sabe que en el reino de Egipto, los esclavos, de esos esclavos, eran cogidos lo mejor y lo convertían en sirvientes. ¿Ustedes entienden eso? En el palacio. Entonces esos esclavos eran convertidos en eunucos inmediatamente. ¿Qué pasa? En Israel hubieron muchos que le servían al faraón como eunuco. Como también sirvió Daniel, el profeta Daniel, y los otros que con él fueron apartados, esos fueron castrados y convirtieron en eunuco en el reino de Babilonia. Los, digo Jehová, y los adventistas tienen unos tratados, tratado 1 y tratado 2, que dice que nunca hubo en Israel eunuco. ¿Usted está oyendo eso? Que nunca hubo en Israel eunuco. Vámonos óigase bien, a Segunda de Reyes, rápidamente, para que veamos que desde David, desde que se constituyó reino, entraron los eunucos. ¿Por qué? Porque mientras Dios gobernaba desde el cielo, Él tiene su eunuco allá arriba, angelicales. ¿Para qué necesita eunuco aquí abajo Él? Por eso era que mientras Él fuera rey, estaban de más los eunucos. Y ese eunuco en Israel
andando para arriba y para abajo, ¿en qué iban a terminar? Iban a contaminar a Israel con la homosexualidad. Entonces había que tenerlo fuera de la congregación para que no se cundiera la contaminación. Mientras Jehová, nuestro Dios, estaba gobernando de los cielos y allá tenía su cuerpo eunuco, no era necesario en Israel. Por esas dos cosas no podían entrar. Pero desde que Israel pidió rey a Samuel, inmediatamente hubo que establecer un reino en la tierra, terrenal. Ya no se iba a gobernar a Israel desde el cielo, sino desde los terrenos. Vamos a ver que ya pasado David, ya habían eunucos en el reino. Segunda de Reyes, rápidamente el que buscó eso. Segunda de Reyes 9. Versículo 31, pueblo de la Romana, y 32. Ese versículo, más otro que voy a leer ahora, echa por el suelo todo el tratado que tienen los testigos de Jehová y los adventistas sobre que no entró a Israel en eunuco. Eso hay que quemar todos esos libros. Vamos a ver. Segunda de Reyes 9, 31 y 32. 31 al 32 dice: y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. ¿Ya? Ellos estaban protegiendo a la reina. Simplemente. Desde que se estableció rey en la tierra, hubo que entrar. Y David, cuando reunió a toda la congregación en Primera de Crónicas 28, ahí cuando reunió también a los eunucos. Cuando donde dice oficiales, se refiere a eunucos. En el versículo 1 del capítulo 28, de Primera de Crónicas. Medina, la pregunta, hay una parte de la pregunta que nos hicieron ahorita que dice, ajá, bueno, vamos a repetirla. En el milenio de reinado de Jesús, ¿qué tiempo de vida durarán los benditos de Jehová? ¿Tendrán la vida eterna igual que los sacerdotes o durarán menos? No. Esa fue la pregunta. No, óigase bien, óigase bien. Ellos sí tendrán vida eterna, los benditos de Jehová. O sea, las ovejas. Porque cuando hablamos del milenio, creemos que esos son los únicos. No, en el milenio, Dios lo que va a sedaciar con su ley, nuestro Señor Jesús, con la ley de Moisés, va a sedaciar las naciones para sacar los benditos de Dios. Porque ya los benditos del Cordero ya fueron sacados antes de que comenzara el milenio. Y en la iglesia, ¿usted entiende eso? La iglesia adquiere una condición que no la va a tener nadie en el paraíso futuro, que es la condición de inmortalidad, la que Adán no tuvo. Pero ¿por qué la iglesia adquiere la inmortalidad? La adquiere por medio de nuestro Señor Jesús, que es el árbol de la vida. ¿Ustedes están entendiendo eso? Y como según conta en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, en el verso 10 aparece diciendo el apóstol Pablo que el Señor quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La vida es eterna, pero es la vida eterna que van a adquirir las ovejas para vivir en el paraíso futuro, no en el milenio, sino en el cielo nuevo y tierra nueva, porque el milenio es para sacar nada más a los benditos de Jehová, a los que faltan para completar todas las naciones que van a vivir fuera de la ciudad. Porque todo eso lo voy a enseñar, de que las naciones que van a vivir afuera no son la iglesia ni los 144,000. Sí, vamos a recibir esto. Adelante, buenas. Sí, buenas. Buenas. Pedro negó 3 veces a Jesús, y cuando lloró el gallo, cuando cantó el gallo, lloró amargamente. Jesús luego lo perdonó cuando le dice: apacienta mis ovejas, y aún así él no creyó, que él tenía que ver la mano de Jesús para creer. Una pregunta, él cometió ahí un pecado de negarás a Jesús, yo lo negaré en mi reino. ¿Por qué Jesús lo perdonó? Eso quiere decir que querrá decir eso, que si alguien niega a Jesús y se arrepiente de corazón,
puede ser perdonado por Jesús. No, hay algo importante ahí. Incluso no. Jesús no había muerto todavía cuando eso pasó. Usted ve lo importante. La ley no es retroactiva. ¿Usted está entendiendo eso? La ley comienza desde el momento en que es promulgada. Déjeme decirle algo. Veamos, Pedro pudo haber negado al Señor 50,000 veces. Oiga bien. Y el Señor se lo hubiera perdonado. Vamos a aclarar eso. Eso es muy importante. Vámonos. Capítulo 16, pueblo de la Romana de San Marcos. San Marcos, y usted, hermano, Marcos 16. Marcos 16. Versículos 9 y 11. Ustedes saben que el primer evangelista de la resurrección para acá fue María Magdalena. Por eso es que los líderes de hoy acuñan ese pasaje para justificar que la mujer puede ser pastora y copastora. Recuérdense que María Magdalena, acabo de decir, es la primera persona evangelista certificada por la palabra de Dios. Okay. Porque fue la Marcos. primera, San Marcos dije, 16, 9 en adelante. Okay. Pero como la resurrección, la primera en ver la resurrección fue ella y creyó, en ese momento se convirtió en el primera persona viva en predicar a todo el que no creía en la resurrección. Porque si usted le pregunta de que quién era el maestro, quién era su maestro, todos decían que era Jesús. Ahora, si usted le hubiera preguntado a ellos antes de la resurrección, y el Señor lo resucitó de los muertos, no, pero está vivo, yo no lo he visto que ha resucitado ni que ha muerto. O sea, el misterio de la resurrección es la base que sustenta nuestra fe y el evangelio que salva a este mundo y a los ángeles. Bien. Vamos, lea. Marcos 16, 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Siga. Ellos, cuando oyeron que el Señor vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Está viendo eso? O sea, atienda esto. Esos 12 y los 100 y pico y los 300 y los 500, María le predicó a los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque eran incrédulos a la resurrección. Y la salvación de la iglesia está sustentada en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Si el Señor nos resucitó, nuestra fe, nuestra salvación, Bien. no es nada. Aquí nos pregunta alguien: yo quisiera el estudio del diezmo, el estudio del divorcio y el programa que hoy, ¿cómo lo consigo? Miren, para los estudios, ¿verdad? Usted nos envía su correo electrónico al teléfono, ¿verdad? Al celular al cual usted envía este mensaje. Usted nos envía su correo electrónico, Hotmail.